Bienvenidos, señores, a otro episodio más de Johnson Vázquez. Hoy le tenemos un invitado muy especial. Ha sido Manil del año, de los mejores gerentes, tú sabes. Campeón. Campeón. El que más tiene victorias en la LNB, en la Liga de Desarrollo. Ha trabajado con muchos equipos de la LNB, los Soles, los Marineros, La Vega. Tenemos una gente con mucha trayectoria hoy, del que sabe de todos esos muchachos que andan en el área. Hoy tenemos aquí a Freddy Sánchez. Freddy, ¿cómo estás, hermano? Un placer tenerte aquí. Cuéntanos, vamos a dialogar un poco lo que es la selección y a que la gente sepa un poco más de tu historia. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo te sientes? No, estamos bien. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Estamos, tú sabes, siempre en el ardor del baloncesto y listo para responder algunas preguntas e inquietudes. Sí, una de las primeras preguntas como que siempre, tú sabes, empezamos ese estilo de cosas es ¿cómo tú comienzas con esto de lo que es el baloncesto? Y cómo, o sea, ¿qué te apasionó a entrar aquí? ¿Cómo tú comienzas en este mundo del deporte? Era siempre el baloncesto uno empieza, obviamente, en las canchas, en el sentido de jugar baloncesto. Pero siempre crecimos, por ejemplo, en Villa Francisca, viendo esos grandes eventos que se hacían, esos torneos, principalmente el Intercalle que se hacía en el Centro Social Obrero, donde jugaban figuras como Danny Jordan o Cary Lenderborn y un sinnúmero de muchachos, ¿verdad? Que de los que venían subiendo en ese tiempo. Y uno creció en ese ambiente prácticamente jugando baloncesto. Y de ahí vienen, tú sabes, ya el amor y la pasión por lo que es trabajar en este deporte que, ¿verdad?, apasiona tanto y que siempre lo hemos llevado en la sangre, como quien dice. O sea, tu inicio no fue como jugador. ¿O tú empezaste jugando? Sí, yo empecé jugando. O sea, yo era jugador. En sí, yo empiezo a dirigir en el 94. Yo tuve un accidente de tránsito, cruzando la calle, una guagua de esas que andan loca, como dicen. Me atropelló y tuve que durar un tiempo sin jugar baloncesto. Y en ese tiempo que no jugaba baloncesto, entonces me ponía ahí en San Lázaro con el entrenador Rodolfo Pras a ayudar en las categorías minibásquet y eso. Y en el 94 precisamente, el general Julio Ernesto Florián y Rodolfo Pras estaban a cargo del equipo superior y producto de conflicto entre ellos y la directiva decidió quitarlos del equipo superior o despedirlos, y producto de esas fisuras, entonces Pras se va del club San Lázaro y formamos una escuelita él y yo en Montesino. Y ahí entonces como Pras deja la categoría minibásquet, que estaba en un torneo, en el torneo del distrito precisamente. Los directivos del club se me acercan para que yo pueda, tú sabes, seguir con el equipo y eso. Uh-huh. Y el mismo Pras me dijo, no, tienes que cogerlo porque es una oportunidad para ti. Aquí en Montesino esto es un par de días, yo sé que yo voy a volver para allá. Y en ese tenor entonces aceptamos la propuesta del Club San Lázaro y desde ese año, que fue el primero que yo dirigí, claro, tenía la experiencia porque ya tú sabes que uno jugando más o menos tiene la idea claro, de cómo se hacen las cosas, y quedamos tercero ese año en ese Benjamín, tercero. Recuerdo como ahora Mauricio Bay ganó el campeonato y nosotros jugamos. Mauricio le ganó a San Carlos y nosotros jugamos con el Club Dosa por el tercer lugar y quedamos tercero. De ahí en adelante ya compartíamos lo que era dirigir y jugar, hasta que ya un día en una práctica del equipo superior, Héctor Báez me dice: tú tienes dos opciones aquí. Una, la de ser jugador y estar en el roster. A veces vas a estar en roster, a veces no.
Si está en roster, posiblemente no juegues. O tiene la opción de ser asistente del equipo, donde ya tú vas a aprender que ha mostrado inquietud de ese tipo de cosas. Y al final, viéndole, evaluando la propuesta que él me hizo, decidí estar en el cuerpo técnico y eso fue en el 96. O sea, fíjate que nosotros en el 94 yo empiezo a dirigir, ya en el 96 yo estoy ya en el cuerpo técnico del equipo superior y vi esa oportunidad y la acepté. Ese año San Lázaro ganó el campeonato, por suerte. ¿En el superior? Sí. Pero antes que todo, discúlpame, es que esos guagüeros, mire lo que hicieron ustedes. Tal vez nos perdimos. Tenemos un gran entrenador ahora mismo, pero hubiéramos tenido un gran basquetbolista. Tal vez. ¿Qué posición usted jugaba, Freddy? ¿Qué usted era? Yo era con Bogal, jugaba 1 y de 2. Jugaba de 2 más porque era un poco atlético, tú sabes, saltaba mucho, buen tiro. Organizar el juego no era tanto lo mío. Tú sabes que en Villafranca nosotros, el ADN nunca ha sido de que pararse a jugar, sino un juego rápido de crear cosas, ese tipo de cosas. Y sí, yo jugaba de 1 y de 2, pero en San Lázaro era difícil jugar la posición 2 porque los jugadores que eran del grupo mío, ya tú sabes, tú te ibas a encontrar con Henry Lalane, Benito Flores, ese grupo, Kelvin Castro. Era difícil jugar esa posición. Yo jugaba la 1. Venía de segundo, a veces de tercero, porque también el talento en San Lázaro en esos días era alto. Y eso es... ¿Pero de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de Ezequiel estamos hablando del 94. ¿Pero cuántos años tenía Freddy en ese momento? Yo tenía 16 en el 94. Tú tenías 16 y ya prácticamente te dieron... ya tú prácticamente manillaste en el 96. Un torneo de menores. De minibásquet. Con 16 años. Entonces, eso mucha gente... Eso mucha gente no lo ve o no sabe. Yo pienso que siempre he tenido esa creencia. Que la gente desde que nace, Dios le pone un don. Lo que hay es que descubrirlo. Claro. Y yo pienso que como que las cosas que pasaron siempre fue encaminada a que yo fuera entrenador. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, yo tuve el accidente y lo que duré fue 1 año fuera. Pero ya cuando pasó el año, ya el chi que yo tengo no es de jugar. ¿Entiendes? Yo descubrí que a mí lo que me gustaba era esa parte. Ok, ya tú quieres estar más... Bueno, déjame estar más aquí. Más lo técnico, podríamos decir. Ya porque, por ejemplo, ponerse un uniforme del superior, que yo me lo hubiese puesto porque Torbaez me iba a poner en el equipo. Él tenía, por ejemplo, su grupo que iba a jugar, pero tenía un grupo de muchachos atrás que también él lo quería allá. Que lo iba guiando, lo iba a ver. Era de los entrenadores que se adelantaba a las cosas. De los entrenadores que daban la oportunidad, por así decirlo. Él decía, bueno, yo meto 5 o 4 jugadores de esos de categorías menores que no tienen todavía el nivel de jugar, pero ya ellos van aprendiendo. Tú no sabes si en algún momento, en 2 años, tú no tienes estos tigres que vienen, estos tipos, y tú lo puedes usar ellos, ¿entiendes? Él tenía esa visión. Y en realidad, para esos días pasaba lo que pasa ahora, que los muchachos no tienen como esa paciencia. No, yo voy a estar ahí sentado, se iban de la práctica y cosas, y como uno era una persona, un jugador de disciplina, los entrenadores siempre te daban esa consideración, ¿entiendes? Sí, eso es algo que no sé. Tú que eres más joven, Ezequiel, y Freddy sabe que eso siempre se ha vivido. Eso de, no, que, bueno, tú lo escuchas, claro, en cualquier intercallo, lo que sea. Yo hubiera sabido y no vengo aquí. Yo digo, no, pero tú tienes que... Pero yo pienso que en ese momento, ya después uno analizando, lo que Héctor quería era exactamente eso. Él no me veía de que ese gran potencial como jugador, y lo que estaba tratando de hacerme ver que yo podía ser un entrenador, porque en realidad ni siquiera pienso que sea verdad que él me iba a poner en el equipo, porque en ese tiempo, en el 95, tú estás hablando que era un equipo, en realidad era un Dream Team. Para esa fecha se jugaba a nivel nacional, o sea que era... El distrito era la LNB porque se jugaba... Era abierto. Los jugadores venían del país completo, ¿entiendes?
Ahí tú tenías los neoyorquinos, los de los campos, los de aquí metidos. La Romana completo, porque el equipo de San Lázaro tenía muchos jugadores de la Romana, principalmente del este, que era de donde era Héctor Báez. Sí. Pero en esa contextura yo pienso que Héctor Báez lo que quería era eso, que yo me vio ese potencial de esa inquietud de dirigir y ese tipo de cosas. Porque yo siempre le vivía preguntando, o sea, yo en la práctica, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué te bloqueo aquí? ¿Por qué? Pienso que por eso él entendía que yo... Y siempre me dio el chance de estar con él al lado y ese tipo de cosas. Porque en el 2010, por ejemplo, yo estuve en el staff técnico de la selección nacional. Cuando jugamos el centro básquet aquí en el 2010. En un staff técnico ampliado que se hizo. Yo estuve ahí con el equipo que ganamos plata y fue... ¿Esa fue la vez de Puerto Rico? Cuando perdimos de Puerto Rico. Cuando había el problema en el tabloncillo del aire, que los equipos estaban rebalando. Sí. Con Eric Musselman. Y yo estaba en el cuerpo técnico, claro, porque Héctor Báez fue prácticamente el mentor mío en esos inicios, ¿entiendes? Era una de las preguntas que te iba a hacer, si fue él tu inspiración, la figura que tú viste. Yo tal vez quiero ser como, aparte de que te dio la oportunidad, claro, prácticamente, pero a él fue que te inspiró prácticamente a estar en esto. Yo no diría que me inspiró, pero sí fue la persona que me puso en el camino del profesionalismo. Porque él siempre me llamaba, siempre me hablaba. Tú sabes, uno siempre tiene en el camino, entonces ya comenzaron a surgir figuras que uno lo veía y decía, bueno, yo quiero adoptar esta filosofía o quiero ser como tal persona, ¿entiendes? Como el caso, por ejemplo, de Fernando Teruel. Porque Héctor Báez teníamos ese vínculo, por ejemplo, cuando él venía al país, pero Teruel era una figura que siempre me llamaba, vamos a juntarnos. Si me veía dirigiendo, me decía, tú debes de hacer esto, estas cosas, tú sabes. Ya Teruel fungió más como el profesor. Y ya, obviamente, surgieron figuras que, aunque no fueron esa figura, ese profesor, ese mentor, sí fueron figuras de las cuales nosotros podíamos decir, tuvimos un avance en el baloncesto, como el caso de Melvin López y Maíta Mercedes, que ya estaban, ¿verdad?, ya en lo que era el baloncesto profesional a un nivel bastante alto. Y puedo decir que he tenido la suerte que he trabajado con la mayoría de los grandes entrenadores que han pasado por la República Dominicana. Sí, mira, yo viendo en tu amplio arsenal, donde has dirigido y eso, tú has estado en equipos del distrito y tuviste en equipos de la LNB. ¿Cuáles son como qué diferencia tú les hayas de dirigir un equipo de liga a un equipo del distrito? La Liga Nacional es una liga donde el nivel de por sí es más alto. Pero el distrito hay como más presión de hacer las cosas bien. Como que en la LNB los equipos hacen sus ajustes, se preparan, buscan sus jugadores. Pero en sí como que no hay esa presión en el trabajo. Aunque la gente a veces ve, tú estás en los Titanes, que si yo qué, o en los Metros, que son equipos que siempre quieren ganar. Pero en realidad en la Liga Nacional tú no sientes esa presión de que te vean haciendo las cosas bien como en el distrito. En el distrito, desde el día 1 hay exigencias del fanático, de la gerencia, de ti mismo como entrenador, ¿entiendes? Yo pienso que esa es la diferencia, porque en realidad en la Liga Nacional el trabajo más cómodo por el nivel que hay en cancha, ¿entiendes? Entonces, en conclusión, el distrito tiene, o sea, como es más difícil de manillar que la NLB, a nivel de presión. Por supuesto. No, y a nivel también del material que hay. Porque en el distrito hay mucho
nivel, pero nivel nativo, nivel local. Ok. Y eso a veces también le crea una presión al entrenador de que, bueno, tengo a fulanito que no tengo cómo ponerlo en la rotación, pero que es un muchacho que tiene potencial y que tiene nivel. Y ese tipo de cosas a veces le crean presión a los entrenadores, que tú no lo tienes en la Liga Nacional, porque en la Liga Nacional todo el mundo sabe cuáles son los caballos. Exactamente. Todo el mundo sabe lo que van a jugar los minutos. Y tú traes 3 americanos y todo el nativo que está ahí sabe que ahí hay 3 americanos que le están pagando su dinero para que jueguen, ¿entiendes? Tú no tienes esa presión en ese sentido. Yo sí pienso que la Liga Nacional es la liga de más nivel que tenemos, pero pienso que el TBS, a nivel de relevancia y de importancia, está por encima de la liga. Porque si tú te fijas, por ejemplo, los jugadores que están en el Salón de la Fama están por su actuación en el torneo del distrito. Se toma muy poco en cuenta, por ejemplo, los eventos del interior. Porque si tú tomaras, te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, Marlon Martínez. Sí. No está en el Salón de la Fama. Pero Marlon Martínez no tuvo una carrera destacada en el distrito. Pero cuando tú vas al el prontuario de Marlon, de donde jugó, Marlon fue un jugador sumamente importante a nivel nacional. Claro, Y con la selección, ¿entiendes? Pero a lo mejor esa parte de no ser tan destacado en el distrito, no lo tiene en la conversación de ese Salón de la Fama, ¿entiendes? O sea, prácticamente lo que te hace es... O sea, lo que estoy escuchando de ti. Eso, tu participación... La participación en el distrito es lo que podría ser que es lo que más valga. O sea, como referencia cuando están en esas votaciones. Por lo menos para el crítico del baloncesto y el fanático. Cuando tú hablas de un jugador, te habla de los números que puso en el TBS. En el distrito. Ok. Ya los que eligen para el Salón de la Fama no tengo, ¿verdad? No sé cómo ellos hacen sus ponderaciones para elegirlos. Pero la crítica y la crónica, cuando te habla de un jugador, te dice, fulano metió tantos puntos en el TBS. Sí. ¿Cuáles son los números de fulano? ¿Entiendes? Ok. Pero ya él no tiene chance, disculpa que te interrumpa, ya no tiene, o sea... Tú un poco me lo recordaste, pero no sabía. O sea, ya él no tiene chance de estar en un Salón de la Fama o algo así. La verdad no sé decirte porque no conozco el mecanismo. Pero obviamente que es una figura que debe estar en el Salón de la Fama, ¿entiendes? Por eso yo estoy de acuerdo con el grupo de personas que se está juntando para formar un pabellón de la fama del baloncesto. El periodista Osvaldo Rodríguez Zuncar y otras personas, que está Julián Suero, creo ahí también. Hay un grupo de personas que está coordinando, me enteré que está coordinando eso para formar lo que es el pabellón de la fama del baloncesto. Y eso le va a dar esa relevancia luego del retiro a muchas personas que se lo merecen. Como es el caso, vuelvo y te repito, de Marlon Martínez, que a nivel nacional, nosotros que dirigimos, que tenemos ya tiempo dirigiendo en los eventos del interior, sabemos el impacto que tuvo Marlon a nivel nacional como jugador. No, Marlon en un momento se estaba codeando de que él... Siempre hay un trinjala entre ella y Michael, el que tal vez quién era mejor y ese estilo de cosas. Le dijo, no, pero este tipo... Al momento era como el único que machaba con Jan Michael. Ya Michael, ya tú sabes, ¿verdad? Año luz. No, es que a nivel de figura, ese era el match. O sea, tú no tenías en ese tiempo una figura de tú decir Marlon y fulano, o ya Michael y fulano. O sea, para que tú veas el nivel que ejercía Marlon a nivel nacional. Era un jugador completo en realidad. Ya que te hablé del capitán, perdón, y siendo sus primeros inicios de él, cuando jugó, yo creo que ya Michael fue el primero, el único, que ha sido novato del año. No, lo fue Figueroa también ahora cuando entró con el Varia. Ya Michael fue el primero que fue novato del año y fue MVP, creo, del distrito, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando jugó, que fue con San Lázaro. Cuando le entró, ¿cierto, verdad? No tengo el dato específico, pero pienso que sí, porque ya Michael en realidad, antes de entrar al superior, ya la gente lo estaba esperando. Ya Michael fue una figura
desde sus inicios. Oye, sí, la pregunta era que ya tú estabas ahí ya para ese momento, cuando él debuta con San Lázaro, ya tú Sí, estabas en el claro, equipo. porque yo Ok. comencé en el superior en el 96. Ok, no, por eso te lo digo, como estás dando en varios equipos, no sé Claro. si. Pero, ¿qué tal cuando lo viste? El tipo tiene récord de rebote en un partido, ya Michael, y ya, o sea, fue un desastre cuando llegó ya Michael. ¿Cómo tú lo descautaste? ¿Quién lo descubrió ya Michael? Ya Michael llega a San Lázaro vía Soterio. O sea que Soterio jugaba baloncesto. Y llegó como llegan todos los muchachos a los clubes. Vamos a ponerlo a jugar baloncesto. Tenía buen tamaño. Pero siempre se le vio desde joven. Llegó a San Lázaro como con 15 años. 15 o 16. Y siempre se le veía esa gana de hacer las cosas, esa intensidad en la captura de los rebotes. Y lo que impresionó de él fue su físico, porque era un tipo alto, pero de extremidades largas también, ¿entiendes? Y la inteligencia que tenía, la madurez mental que tenía para ese momento que estaba empezando a jugar baloncesto. Para yo decirte, él comienza a jugar baloncesto a los 15, 16 años. Y ya a los 18, 19 tenía una beca en Estados Unidos. Sí. Ya cuando ya Michael tiene 19, es un prospecto, no di que desde el TBS, es un prospecto para jugar en la selección nacional. Ya con esa visión lo estaban viendo, o sea que en verdad ya Michael fue un fenómeno de joven. No, y él, eso es ya como hablamos, que usted sabe que a los maestros no le. Él tal vez. Bueno, esa sería como una pregunta de él mismo, hacérsela a él mismo. Para lo que la gente pensaba, ¿tú crees que él llenó la expectativa? Si podía estar más alto de lo que la gente pensaba. O él llegó al tope de lo que significa ser en Dominicana. En realidad la expectativa de Jan Michael era jugar a la NBA. O sea, la gente lo veía en ese momento como un jugador que pudiera jugar en la NBA. Yo pienso que en esa parte la gente se quedó como con esa pregunta de qué hubiese pasado si Jan Michael hubiese podido tener el chance de jugar a un equipo de NBA. Porque ya él tuvo invitaciones y entrenamientos con equipos, pero no tuvo ese chance, tú sabes, de jugar en la NBA. Claro, la NBA de Jan Michael no es la NBA de ahora. No, claro Porque que no. en realidad, para la época que Jan Michael pudo haber sido NBA, físicamente los jugadores 4 y 5 eran tipo, tú sabes, de más estatura, de más físico. Pero ya él había demostrado que eso no era problema. Sí, porque él jugaba contra ellos. Luis Escola, bueno, Roy Hibbert un poquito más joven, pero ya él estaba hace rato Luis codiándose con Escola es ellos. un tipo de la estatura más o menos de Jan Michael, o más pequeño, pero tú estás hablando, por ejemplo, de Peter John Ramos. Exacto. Los jugadores de Puerto Rico, no recuerdo el nombre ahora, los Santiago, los apellidos Santiago, que eran tipo altos. ¿Entiendes? O sea, yo pienso que en ese sentido la expectativa de Jan Michael siempre fue verlo en la NBA. Aunque no se llegó, pero la gente no puede ser mezquino. No, imposible. No puede ser, tú sabes, no puede ser mezquino. Ojo, otro los datos. Jan Michael ha sido líder en rebote en todos los lados que fue. No diga primero o segundo, en todos los lados que fue. Líder en rebote. Vaina Venezuela, Italia, ACB, todos los lados que fue. Puerto Pero Rico. la carrera de Jan Michael es una carrera digna para cualquier basquetbolista. No, wow. Indiscutiblemente. Una carrera de leyenda. Una carrera de leyenda. Ya que estamos hablando de lo del Salón de la Fama y ese tipo de cosas, de cómo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que dijiste, se está buscando un Salón de la Fama que sea solo de baloncesto, ¿verdad? Sí. Entonces, hay gente ahí como que se han quedado afuera, o no sé si en algún momento tengan el chance. En un momento creo que Ocari dijo que se sentía que él podía tener el chance de entrar. Manuel Guzmán, Paniagua, de que en algún momento si hay un Salón de la Fama solo de baloncesto, creo que eso no hay ni que hablarlo, que para mí ese estilo de jugadores entrarían. ¿Qué tú vienes sobre eso? Sí, yo pienso que sí, que principal, que el Salón de la Fama que nosotros tenemos es del deporte. Exacto. En sí. Entonces, cuando tú vas a hacer una selección,
obviamente tú no vas a poner 7 basquetbolistas, entonces se arma como le decimos, ese tapón en la entrada. Porque, por ejemplo, para hablarte del baloncesto, Héctor Bay no está en el Salón de la Fama. Ya tú sabes. Que de por sí ya eso es un problema. No, claro. Tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que Héctor Bay no está en el Salón de la Fama? Un tipo que fue tan relevante en el baloncesto. Olvídate de las canchas. Que a lo mejor como jugador él pueda tener esa discusión de gente que digan que sí, de gente que digan que no. Pero la figura de Héctor Bay, como dirigente, como jugador, como propulsor del deporte, es una figura de la más preponderante en el baloncesto dominicano. No, y me imagino que si lo hacen a nivel de competencia, tú comparas a un basquetbolista que no trascendió, o sea, a nivel ya lo que es NBA, Euroliga, y compararlo, un ejemplo, con otro deporte. A lo que me refiero, yo juego baloncesto, ¿verdad? Y usted jugó béisbol, o sea, a nivel profesional, Grande Liga. Me imagino que si es todos los deportes en conjunto, ese Salón de la Fama de aquí, que si lo ponen a competencia, el béisbol tiene un punto. A nivel de que ya lo toman en cuenta cuando llegan a Grande Liga y tienen una trayectoria. No sé si me doy a entender. Sí, claro. No, pero por ejemplo, lo que no hay como mucha información de cómo Exacto, es de cómo se desenvuelve eso, pero es lo que te digo, o sea, es un salón de la fama del deporte. Tú no puedes darle una prioridad a uno y sacar a otro, porque Me imagino que no. que todo ha sido importante. O sea, que pienso que esa iniciativa del periodista Osvaldo Zuncar y ese grupo que él mismo ha formado para eso, pienso que es una muy buena idea. Seguimos con lo del distrito. Asumiste el puesto con Bameso en el 2010, en un momento... 2016. 2016, en un momento que no estaba muy... La cosa no estaba muy bien por ese lado. ¿Cómo tú lo asumiste? Cuando te entregaron el equipo, lo que viste, ¿cómo fue el reto para ti? Sí, miren, ese año, en 2016, el torneo tenía 2 años que no se realizaba. Entonces hizo en el 14 y en el 15 no se hizo. Y en el 16, la directiva de Bameso, encabezada por Osvaldo Zuncar y Fernando Teruel, que estaba también en la gerencia del equipo, decidieron que iban a hacer una reestructuración del grupo. Y como ya yo era parte, ¿verdad?, de las categorías de Bameso, de ese desarrollo de esos muchachos que posiblemente formaran parte, ¿verdad?, de lo que es el equipo superior, entonces me dan la confianza de dirigir el equipo con la encomienda, ¿verdad?, de desarrollar la mayoría de esos muchachos para que nosotros podamos tener 1, 2, 3 jugadores que puedan jugar, ¿verdad?, a nivel del TBS como sucedió, porque más adelante, ¿verdad?, vimos jugadores como Muñeco, por ejemplo, que salió prácticamente de ese proyecto. Pedro Ariel, que es un jugador que, aunque no ha tenido ese gran repunte en el TBS del distrito, sí a nivel nacional en muchísimos eventos. No, Ariel da raza. Ariel es muy bueno. ¿Entiendes? Juega Ariel. Y ya, por ejemplo, el caso de Luis Ander Blanco, que también fue de los jugadores que comenzamos con ese proyecto. Ya ustedes han visto, ¿verdad?, lo que generó Luis Ander. En Gran Cali. Y el mismo Dicen que se fue fuera del país a España, después jugó en la NCAA. O sea que ese proyecto que inició en el 2016, en cuanto a resultados de juego, no se vio tan alto, pero sí ya con lo que era la línea general que nosotros teníamos de lo que queríamos, sí se dio prácticamente como se estaba calculando. Tú trabajando ahora mismo estás trabajando en los proyectos de selección y eso, ¿verdad? Como ¿qué tan difícil está con estos chicos jóvenes de ponerle una mentalidad que sea solo de baloncesto?
tú estando en estos proyectos de categoría menores de selecciones? ¿Cuál es tu reto que tú tienes con esos chicos? Mira, el reto principal siempre con esos muchachos es la disciplina. Y no el tipo de disciplina que es de que si son malcriados, sino el tipo de disciplina del trabajo constante, de tener una línea de cosas que hacer. Por ejemplo, decirle, mire, tú tienes que levantarse a tal hora, tienes que acostarse a tal hora, el teléfono tiene que tenerlo hasta tal hora. Ese tipo de cosas son las que son más difíciles en esa edad tú poder inculcárselo. Cuando llegan al programa, obviamente, ya se le exige, ¿verdad?, una forma de comportarse, de hablar, de todo ese tipo de cosas. Pienso que esa parte ahora mismo es lo más difícil. En cuanto al talento, es algo increíble el talento que hay ahora mismo en la República Dominicana a nivel de jugadores de 18 años o menos. Es un talento, estoy hablando de talento criollo, a lo que la gente le dice jugadores del patio. Sí. Porque cuando tú te vas a esos campamentos en Estados Unidos, también el talento es algo increíble. Algo que se había perdido de lo que estaba escuchando ayer en Abriendo Sport con Ricardo y los muchachos, es de que ellos habían dicho todo el talento que hay en los extranjeros, Estados Unidos y ese tipo de cosas, que lo hemos perdido por no hacer como la diligencia de que poder tener ellos, porque se supone que creo que antes de los 16, ¿verdad? Para pues, poder tener pasaporte, para poder estar con la República Dominicana, ese estilo de cosas. Y que se ha perdido una camada de ese estilo de jugadores por no hacer eso. Tenemos el caso de suponer algo que es un poco alejado, pero el caso de Tyson Pérez, netamente dominicano, pero hay un problema con él y no puede jugar a nosotros y es netamente dominicano. O sea, eso tenemos los Kobe Brea, que son dominicanos, pero no nacieron aquí, los Ayer Luis. Sí, mírame, en ese sentido hay que aclarar que, por ejemplo, lo del pasaporte tiene que ser antes de los 15 años. Ok. Pero no es que el jugador no puede jugar selección si no cumple con eso, sino que el reglamento lo pone como nacionalizado y los equipos solamente pueden tener un jugador con ese... O sea, con esa regla. O sea, que si hay un jugador, ¿verdad?, que no tiene el pasaporte a tiempo, pero tiene el talento, se evalúa y obviamente va a pertenecer a lo que son las selecciones. Pero en ese sentido, sí se pierden en el sentido del reclutamiento. Porque tú sabes que la Federación de Baloncesto, que está haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Sí, se está haciendo ahora. Ahora se está haciendo campamentos. A veces no contamos con los recursos que queremos para nosotros poder hacer ese tipo de campamento más amplio y con más tiempo y más veces, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, que también hemos tenido reportes de un repunte de lo que es jugadores de baloncesto en esa área. Sí, según la estadística, nuestro papá Fenetti, que se tiró ayer, y en Estados Unidos ahora mismo tenemos como 2 millones de dominicanos, vamos a poner. Y en Europa, que es donde más hay estados más dominicanos, después ahí tenemos como 500,000 de dominicanos. Hay mucho. De chicos y ese estilo de mucho cosas. Mucho talento en el basquetbol en Europa. Claro. Y pero saliendo de esa salvedad de que sí, ya Dominicana está trabajando con eso para que no se nos pierdan ese estilo de cosas, porque es algo que tiene ventaja Puerto Rico sobre la gran mayoría de estos países, que por eso ellos sí han podido hacer ese tipo de cosas. Porque cuando Jerry Fernández jugó aquí, tuvo que jugar como nacionalizado. El mismo Antonio Peña, Sadiel Roja, tuvieron que jugar así porque, o sea, siendo dominicanos, pero tenían que jugar nacionalizado, ¿tú entiendes? Hablando de eso de nacionalizado, ¿qué opinión tú siempre le diste a que la gente estaba pidiendo a grito aquí, a que en algún momento nacionalicen a Paris Back? ¿Cómo tú veías eso? ¿A partir era algo creíble o algo tal vez que era ridículo? O no sé, ¿qué punto de vista tú le dabas? En esa parte siempre el dominicano lo que le gusta ver en el equipo nacional son sus figuras, ¿verdad? Uh-huh. Los jugadores que ellos siguen. Y pienso que la información que tengo es que llegaron a hacer un acercamiento con él, pero no se pudo completar ese sentido.
Porque en realidad hubo un momento que fue un jugador como que encajaba en la figura del jugador que nosotros necesitábamos, que era un tipo 3 que pudiera jugar de 4 y ese tipo de cosas. Pero en realidad era una opción de jugador como pudieron haber muchísimas, ¿entiendes? Muchas veces la selección tiene, por ejemplo, en un X torneo le falta este jugador, o para otro torneo hay uno de los muchachos que no va y tú necesitas otra posición. Pienso que esa figura del nacionalizado es para eso, para tú reforzar una parte que tú no tengas, porque muchas veces también la gente pide X jugadores, porque así como Paribas también ha estado en boca de la gente, otros jugadores también, que la gente pierda, pero vamos a nacionalizar. La gente de que ve un refuerzo aquí, por ejemplo, que es bueno, de una vez quiere que lo nacionalice. Pero siempre va a ser en base a las necesidades del equipo. Claro. Freddy, ¿y cuál fue tu primer campeonato tú dirigiendo un equipo? A nivel profesional, tú dices. Sí, a nivel profesional. Fue 2006 en Puerto Plata. Yo dirigí los Correcaminos del Gregorio. Ese año el equipo llegó a la final. Llegamos a la final, pero yo no pude terminar la final porque ya tenía compromiso aquí con San Lázaro en el distrito. Y en realidad todavía en esos tiempos estábamos en inicio, como que no le dábamos como esa importancia a tú ser el dirigente de un equipo que va a la final, ¿entiendes? Porque si se me presenta ahora la oportunidad, obviamente, No, claro. yo me hubiese quedado con el equipo en Puerto Plata, tú sabes, pero en esos inicios... Tú no terminaste la final, No, yo no dirigí la final. Ok. Pero eso tiene los méritos, como Claro, quiera, tiene los méritos. lo metió allá. Regular y semifinal. Aunque no te la terminaste. No, yo pienso que también el mérito en lo personal fue que fue mi primera experiencia. Sí. Bregando con ese tipo de estructura de lo que es el baloncesto en los pueblos. Tú sabes que es un poco complicado. Te iba a hacer esa pregunta. ¿Qué es más complicado? ¿Está aquí en el distrito o llegar a los campos? Como que practique No, es que el baloncesto para los entrenadores, mientras más niveles la liga, es más cómodo el trabajo. Mientras más nivel tiene un torneo, es mejor. Claro, es más cómodo el trabajo. Ok. Porque tú estás trabajando con profesionales. Ok, ahora sí. Cuando tú te vas, por ejemplo, a los torneos del interior, que son torneos locales, tú te encuentras con muchos muchachos que van del trabajo a la cancha, que su profesión no es jugar baloncesto. ¿Entiendes? Y a veces hay cosas que ellos no entienden del manejo de los equipos, de las prácticas. Páralo ahí. Dilo, ¿qué es lo que son esos? No, que meten delivery a jugar. Cuando viene Freddy se encontró con un par de delivery ahí. Que lo que están es dañando los torneos. Los delivery y los motoristas, eso. Sí, los delivery. No, pero a ellos les gusta jugar. Está bien, no hay que dañarlo, lo de ellos, no hay que la dañar. No, porque en realidad esa es la composición del baloncesto dominicano. Sí, es así. Tú vas a tener jugadores que tienen potencial y talento, y también vas a tener jugadores... Sí, que es para completar. Un complemento. Esos son los delivery. Los delivery. Los que trabajan... Ponte ese uniforme ahí, ven. Que no, está bien. Por lo menos que no sean de lo que... Eso, porque bueno, son ese mismo coro que ven, entra ahí, dale un favor. Sí, no, pero que sin dañar. Pero no, porque la gente siempre pone ese tema, pero se refiere, por ejemplo, a muchachos que trabajan. Por ejemplo, en el torneo de Higüey, jugadores de nivel de los equipos, tú tienes problemas para juntarlos para la práctica porque trabajan en Punta Cana en un hotel. ¿Entiendes? Tú estuviste dirigiendo allá en Higüey, creo que... Sí, nosotros hemos tenido ya una participación. Creo que fue en el equipo del Batey, ¿verdad? En el Batey. No, el Batey en Puerto Plata, en Higüey. Ok, sí. En Higüey yo he estado con San José, que es con el equipo que gané 2 campeonatos. Después de ellos tenían 39 años sin ganar y ganamos 2 años corridos. Jugué varias finales con ellos, dirigí también el Club Centro. Cambelén dirigí también. Fuiste campeón en San Cristóbal. Sí. Ganamos el campeonato en San Cristóbal. Que tengo que decir que, por ejemplo, en San Cristóbal, los últimos 3 años que yo he dirigido, llegamos a la final, a excepción del 24 que ganamos, las otras 2 veces me habían barrido.
En el 21 yo llegué con Ciro Pérez y los laguneros nos barrieron. Y cuando volví en el 23 con Ciro Pérez, con los buitres, los laguneros nos barrieron también en la final. Ahora, equipazo de Lagunero. Sí, principalmente en la final, porque te cerraron el torneo con Juan Miguel y con Geraldo como Sí, refuerzo. así mismo. ¿Qué? Sí, y Chango de Angeuri, Nativo. Por ejemplo, con Ciro Pérez. ¿Fue así? Sí. Con Ciro Pérez, se nos lesionó Angeuri en la final. Entonces no teníamos refuerzo disponible y tuvimos que contratar a Manito, que estaba, tú sabes, disponible. En ese momento él venía subiendo. Que no era el jugador que nosotros necesitábamos porque se nos lesionó un jugador de la posición 3. 3-2. Un jugador como Angeuri. Ok. Y en el equipo tú tenías a Tongo, que prácticamente Manito y Tongo juegan Sí, la misma lo mismo. posición. Sí. Y entonces eso como que se nos dificultó un poco. ¿De qué año estamos hablando ahí? Eso fue en el 21. Ok. Que Sí, ese Manito año- él venía subiendo para ese momentico. Exacto. Que ese año fue que nosotros en el TBS fuimos manager del año y llegamos a la final con San Lázaro en el 21. Y es que ¿Qué experiencia tú le tuviste a eso, Freddy? Terminarse el distrito a puerta cerrada porque no hubo Sí. público. A puerta cerrada en medio prácticamente de una pandemia. ¿Cómo tú Mascarilla, viste todo el eso? mundo. Mira, eso fue un torneo bastante difícil en todos los sentidos. En el sentido de las restricciones, principalmente. En el sentido de que todos los días tú ibas a entrenar, tú ibas a una cancha y tú no sabías qué pudiera surgir en esa cancha porque había mucho desconocimiento de lo que era la enfermedad en ese momento. La gente, en esos días, para ponértelo claro, la gente pensaba que si le daba COVID se murió. No, claro. Entonces esa tensión de tú no querer, no poder saludar a una gente, no poder celebrar una victoria, ¿entiendes? Era un poco como teósico. Tú te sentías Exacto, como así. Psicológicamente fue duro ese año. Y nosotros, por ejemplo, San Lázaro, nosotros llegamos a la final y precisamente la celebración del pase a la final en el camerino, Ujú. que fue algo eufórico, es lo que nos saca a nosotros de la final porque ahí se enfermó todo el mundo. ¿Qué? Celebrando, en una celebración hubo una tragedia porque se enfermaron los otros. Sí, porque habían personas que estaban contagiados y no se Ok, sabía. ok. Cuando nosotros le ganamos a San Carlos, que pasamos a la final, cuando entramos al camerino, tú supiste, la abrazadera, No, claro. Y yo recuerdo ese momento, por ejemplo, que está todo el mundo llorando y abrazándose y entra el doctor del equipo. Vamos a examinarlo. Pero ustedes están locos. No, pero voceándonos, llamándonos la atención de una manera. Entonces ahí como que cuando el doctor entra y dice que tú dices, todo el mundo Entrate queda en sí. así. Mierda, el COVID. Sí, no sé. Se fue por la alegría. Y prácticamente, después de eso, a los 3 días, Edgar Tejeda, Orlando Sánchez, Jotin Reyes, el refuerzo, que el refuerzo ya estaba en una etapa ya él tenía COVID parece hace rato, porque ya estaba en una etapa que ya se le estaba quitando, incluso pudo jugar. Oye, se le estaba quitando el COVID. Bueno, en ese año en San Lázaro le dio el COVID al 90% del equipo. El staff técnico todo, menos yo, le dio COVID. Que yo pienso que me dio, porque no es verdad que yo estoy todo el tiempo ahí con Ayata, con Giovanni Valdés, con Morván. Ya todo yo le dio, ya tú sabes que habían gente que eran asintomáticas, que sentían los efectos y todo tipo de cosas y otros no, pero fue difícil porque prácticamente en la final tuvimos que jugar con la banca y contra Mauricio, ¿entiendes? No, Que Mauricio, por ejemplo, no tuvo esos problemas. El único que tuvo problemas creo que fue Diego Moquete. Sí, incluso él jugaba contagiado porque jugaba con mascarilla, me acuerdo yo de todo. Sí, él jugaba contagiado. No, contagiado no jugaba. Eso fue lo que yo escuché. Se hacían exámenes y los exámenes, todos los lunes se hacía un examen y lo que daban positivo lo descartaban. Porque si se hubiese podido jugar contagiado, hubiesen jugado lo de nosotros. Porque ellos tampoco tuvieron síntomas de que lo internaron. Tenían COVID.
no olían ni nada, pero no hicieron de que crisis de enfermedad. El único que hizo crisis que hubo de internamiento fue Giovanni Valdés. Después todo el mundo le dio el COVID normal. En mi casa, en la casa tranquilo. No, en tu casa tranquilo te podía dar COVID. Freddy, uno de los temas que yo quería, o la gente siempre estaba, LN, lo de la Liga de Desarrollo. Los muchachos, Telman y el que tiene más victoria en lo que va. Pero cuando estamos llegando al punto de que si este año se va a lograr, y no se ha logrado, pero se ha competido. Pero ¿cómo ha pasado? ¿Cómo usted lo ha visto? Ya que prácticamente tuvimos un juego, me asumo, con la capital entera, todos lo estaban apoyando a los coloniales. Pero, ¿cómo tú resumes esta temporada con los coloniales? Mírame, el asunto de la Liga de Desarrollo, lo que pasa es que la mayoría de la gente aborda la liga como aborda la mayoría de los torneos, que un torneo que se juega y un torneo donde todo el mundo piensa que la preparación es ganar el campeonato. Pero la Liga de Desarrollo es una liga con un nivel bastante alto. Tú tener un buen equipo no te garantiza a ti que tú vas a ganar el campeonato, porque el nivel es bastante alto. Y un ejemplo claro de eso somos los coloniales y también Moca. San Sebastián. San Sebastián en los 5 años que ha tenido yendo al Final Four, que han ido al Final Four en los 5, por lo menos en 3 han tenido equipos que han podido ganar el campeonato. Han ido entre finales. Yo te estoy diciendo que, por ejemplo, Moca tenía en los primeros 2 años, tenía a Carlos Carela de Armador y tenía a Juan Junior en la 4. En un momento ellos se juntaron con el americano en un momento. Y los novatos, claro. Yo creo que... Carela no jugó con el americano. El Juan americano Junior llega sí. ya... Okay. No, Juan Junior no jugó con el americano. No. Tampoco. El americano entra ya cuando El americano jugó con Anderson García. Exacto. En la que le ganaron los truenos. Después que tú sales de ese grupo de Carela, Juan Junior, tú tienes un grupo atrás que tú tenías a Derek Jeter, tenías a Kelvin Núñez, tenías al americano. Aparte de eso, la estructura de San Sebastián con los técnicos que tienen ahí, Vladimir Frías y ese grupo. Haciendo un trabajazo. O sea, tú estás viendo una estructura que no tiene fallo. Y no han podido ganar el campeonato, porque que en realidad ese proyecto de la Liga de Desarrollo, que estoy de acuerdo con los que dicen que ha sido el diamante, la cereza en el pastel de lo que es, ¿verdad? Sí, porque de ahí han salido del baloncesto ahora mismo. Lo mejor que ha pasado. Los equipos se preparan para ganar, es cierto. La gente, el punto en fin es ganar la liga. Pero los que estamos en los equipos entendemos y sabemos que cuando empieza la liga, tú no sabes si tú vas a ganar el campeonato en realidad. Claro, no es lo mismo. Yo tengo un buen equipo, por decirlo así, pero en cancha es otra cosa. Digo, yo tengo el puedo material. decir, por ejemplo, de los coloniales. El mejor equipo que ha tenido los coloniales no clasificó. ¿Cuándo fue eso? Nosotros juntamos ese año al Lápiz. Sí. Ahora sí. Te voy a decir los apodos, ¿verdad? Para que la gente sepa de qué yo estoy hablando. Sí. Tú tenías Lápiz, tenías a Tulile, tenías a Tapia, tenías a Durán. Elian Torres. Elian no estaba ese año. Elian no estaba ese año. Tenía la Mole. Tú tenías, No, ya. Un equipo era para que la gente cuando vio ese equipo en roster. Pero nosotros no clasificamos ese año. Ya tú te puedes imaginar el nivel del que mostraron los equipos que nos ganaron a nosotros. ¿Qué año fue ese? Eso fue 24 en el 23. En el 23. Ese fue el último año. Fue el primer año que jugó Tapia aquí con los coloniales. Ese fue el último año de Tulile. Sí, el último año. No, porque el último año de Tulile creo que fue con Diego Colón, ¿no? No. Que fue sexto hombre. Él jugó en el 23, fue el último año. Ok. No, y por eso tú sabes, la gente siempre trae eso, y qué bueno que tú lo aclares aquí. No, porque si que es el mejor equipo año por año, yo digo, pero es que eso no se ve así tampoco. Eso no, imposible. Esto es como lo que digo, yo digo, tú te puedes ver superior,
por el que ve un suponer jugando a San Sebastián o a fulano, dice, este tipo juega bien, sin grande nombre, pero aquí se juega bien. Estamos mencionando, por ejemplo, los dos que más resaltan. Sí. Que no han podido ganar. Exacto. Pero, ¿y los leñeros? Que han tenido los últimos 3 años a Mustang y de armador a Joshua Báez. Que esos son, por ejemplo, Joshua Báez es un armador que fácilmente un día viene y te da 15 asistencias. Con un tipo como el Mustang al lado, que es un anotador y el grande del área de ellos que también. ¿Entiendes? Sí, Los cañeros que ganaron este año, que habían tenido también varias participaciones. Bameso ganó el año pasado. Y los mejores equipos de Bameso no pudieron ganar el campeonato. Incluso. Tú comparas el equipo del año pasado de Bameso que ganó el campeonato. Y lo compara con el del primer año, donde estaba Wilber Carmona, donde estaban todos esos muchachos que ellos tenían ese núcleo, Giancarlo Quesada. Sí. Bameso tuvo un año junto a Giancarlo Quesada y a David Upi, a Molongo. Y no pudo ganar el campeonato. O sea que la Liga de Desarrollo es una liga donde... Muy competitiva. Es competitiva y el nivel que tiene es lo que le va a dar ese chance a que salgan jugadores de nivel de la Liga de Desarrollo a jugar la Liga Nacional. No, ya por ahí vimos ya todo lo importado que está. Claro. Jonathan Bello, que si los Grayotti, Yacel Pérez, obviamente, y ese estilo de jugadores. Más, tú sabes que yo creo que eso fue más un break más para el que es del extranjero. Porque tú sabes que nosotros vemos aquí lo de la capital, pero no, si no tenemos mucho seguimiento, esos muchachos que salen de por afuera, era muy difícil para uno verlo. Es lo contrario, porque incluso hay reglamento con los jugadores que viven fuera. Los equipos nada más pueden meter 1 o 2 jugadores de esos que viven fuera. Ok. O sea, la Liga de Desarrollo se crea con la mentalidad del talento local. Ok. Porque, por ejemplo, cuando salen del proyecto, salen a los 18, 17 años. No teníamos como una plataforma donde esos jugadores se siguieran desarrollando. Ya un jugador que dejó de jugar, por ejemplo, en la selección nacional de menores a los 18, a los 19, por ejemplo, los que llegan al mundial en el ciclo alto. Ya después de ahí, si no un jugador que dio el salto al profesionalismo, no va a seguir ese desarrollo y ese talento se va a perder en el camino. Es muy difícil. Entonces, con esa idea es que surge, ¿verdad?, de la mano de Maita Mercedes y Rafael Uribe y Melvin López, la idea de una liga nacional. Pero se crea en sí para desarrollar ese talento de aquí, el talento que se queda, como nos decimos nosotros, en el patio. Hace mucho, tuve una discusión entre Jorge Mota y Vaina Playmaker, hablando del talento de nosotros. El nativo, el que se cree aquí nativo. Ahora mismo prácticamente una fase extraordinaria que tuvo República Dominicana con los jugadores del patio. Porque lo que se supone que tienen que estar, los Cris Duarte, sentir los jugadores, no llegaron por X por Y. Estamos jugando con jugadores prácticamente del LNB. Los 2 o 3 ACB que tenemos. Y me gustaría saber tu opinión sobre la selección ahora mismo, lo que está pasando con nosotros y el crecimiento de cara al premundial, o cómo está la selección ahora mismo. ¿Cómo tú la ves? Mira, para ponértelo de una perspectiva, ¿verdad?, ya real. La selección o República Dominicana como selección, cualquier momento de esto tú lo vas a ver en el top 10 mundial. Nosotros ahora mismo en el ranking estamos 18, 17. Pero República Dominicana, el talento que viene emergiendo, nosotros que trabajamos con la categoría menor y sabemos, ¿verdad?, el material que viene emergiendo, nosotros en 2 o 3 años estamos en puntuación en el top 10 mundial. No, ya este año en el talento que hay ahora mismo, Argentina. El talento que hay ahora mismo que viene en camino para formar parte de la selección. Yo le tengo pena a los entrenadores que le toque
tener que seleccionar a esos muchachos porque lo que se va a quedar fuera Es complicado. fácilmente son jugadores de un nivel alto. ¿Cómo te has llevado de ese tema o con lo que tú has escuchado de tal vez estos jugadores que se sienten que si tú no los invitas a una ventana, como pasó ahora, por ejemplo, vamos a mencionarte el nombre de Omar Silverio, por el equipo ya no estuvo ahí, y cuando dicen, no, vamos a invitarlo para la que viene, y como que tal vez no quieren ir. O sea, yo no lo veo como porque es tu ventana de chances Claro. y de lo que tú necesites. Como ¿qué lectura tú le das a eso? Bueno, yo pienso que siempre el jugador que va a estar en la selección va a depender mucho de lo que quiera el entrenador de turno. Porque hay algunos entrenadores, por ejemplo, que le puede gustar X jugador y a otro le va a gustar el otro. O sea, eso es algo de coyuntura. Muchas veces la gente dice, no, porque los caballos tienen que estar, pero a veces los caballos del equipo no se adaptan a la filosofía del entrenador. Y tú ves jugadores, por ejemplo, con mucho nivel en el equipo, que los entrenadores no lo usan. Así Y la gente dice, no, pero que debe de meter a fulano. Yo pienso que eso siempre va a depender del entrenador y pienso que los jugadores siempre van a tener su molestia porque son jugadores obviamente de nivel. En el caso de Omar Silverio, no tengo información de que él esté molesto con la selección por el asunto de que si fue llamado o no fue llamado, porque a veces la gente dice, no lo llamaron. Sí, no, y ellos no saben. Claro. Pero la federación llama a todo el mundo. A veces hay jugadores que no pueden venir. A veces hay jugadores que por compromiso no pueden estar. O, por ejemplo, un jugador que tú invitas no puede estar en la primera semana. Entonces el entrenador dice, no, pero entonces yo necesito un tipo que esté aquí en esa semana. ¿Entiendes? O sea, que pasan muchas cosas tras bastidores que dan al traste con que un jugador no esté con el equipo. Pero eso de que no lo invitan, eso no es posible porque que la federación tiene localizado y sabe cuáles son los jugadores que son de ese nivel y a todos esos jugadores siempre se le hace acercamiento para que puedan participar con el equipo nacional. Eso digo yo también. Yo digo, hay jugadores como que son como los de pelota, bateadores de turno, que se van rotando. Siempre, obviamente, sabemos que hay, no todo, porque la selección, ya que tú trabajas más en eso ahora mismo, yo le he dicho a mi compañero Ezequiel, eso es también, siempre dicen, no, que si Vitolita, y yo le digo, lo que pasa es que trata de disponibilidad, porque él siempre está disponible. Supone no tuvimos Chris Duarte disponible. Siempre se trata más de disponibilidad. Y cuando me hablaste de los jugadores de nivel, y le dije a Ezequiel, tú sabes que llega un momento que tú tienes que pensar quién va a ser tu jugador el 10, el 11 y el 12. Porque obviamente no van a jugar todos. Pero es para que no haya como una quiquiña. Porque vamos a poner Ñoño. Viene a ser el MVP de la liga. Pero Ñoño tal vez el jugador que menos está jugando en esa selección. Así Como mismo. para que no haya el incomodo, tú sabes, de que Sí, lo que pasa que... de que yo debería jugar más y que fui el MVP allí, pero es lo que tú necesitas como en el momento. Que ahí es que yo digo que el trabajo de ustedes, los entrenadores. No, mira, mi hijo, tú sabes de esto lo que va ahora, como para que no se frustre, ¿verdad? Por no jugar. Y lo que pasa es que ese tipo de pensamiento lo tienen por lo regular los fanáticos. Porque nosotros, por ejemplo, los entrenadores, cuando van a formar un equipo, no están pensando en si fulano que no va a jugar se va a molestar por eso, ¿entiendes? Eso sí ya va a pasar siempre porque son 12 jugadores. Y nosotros no tenemos 12 jugadores, nada más no tenemos 12 jugadores que pueden jugar. Exacto. Entonces otra cosa es, por ejemplo, una convocatoria a una práctica. 25 jugadores se invitan y hay 25 fuera que todo el mundo piensa que deben de estar practicando en la selección. Exacto. Pero tú no puedes hacer una convocatoria de 30 personas. ¿Entiendes? Entonces eso siempre va a existir. A nivel de selecciones, por eso una selección, tú vas a seleccionar a los mejores 2. Pero con el desarrollo que nosotros hemos tenido, nosotros no tenemos 12 jugadores, nosotros tenemos 20, 25. Sí. Si esos 25 tú sacas 12, hay 13 que no van a estar. 13 con nivel para estar. Sí. Y 13 que se van a molestar.
Sí, sí. Que ya ahí lo que se elige es lo que necesita. Exacto, exacto. La gente tiene que saber que a nivel de selección siempre van a haber 1, 2, 3 o 5 jugadores con nivel para estar ahí que no van a estar. El mejor ejemplo Que sería ya eso Manito. entra en lo que te decía ahorita, en lo que quiere el entrenador de esos jugadores. Que pues el mejor ejemplo sería Manito, que hay una que tal vez lo que eligieron, o mucha gente, se lo hubiera visto en las redes, que quieren matar a lo que convocaron. ¿Qué hacemos Miguel ahí? ¿Qué hace Elvin? Yo, bueno, eso fue lo que ellos vieron y entienden que ellos pueden hacer algo que tal vez nos traiga Pero Manito. está bien cuando no te invitan a Juan Miguel y no te invitan a Helvi. Manito va a estar. Hay gente que te dicen, pero y Helvi, debió estar Helvi, debió estar Juan Miguel, que así. defiende. Entiendo, o sea que siempre va a haber gente fuera. Uno no la va Porque, a por entender a la ejemplo, gente. tú decís, en la selección nacional están los 12 y no está Juan Miguel y no está Ñoño. Hay problema. Tal vez los dos mejores del Pero ven patio. acá, ¿cómo que esos tipos no están? Pero cuando tú vas al roster, tú dices, no, pero espérate, hay también nivel ahí. O sea que cuando ellos estén en la selección, tampoco tú vas a ver gente de que él no puede estar ahí, hay que meter a que si yo quién. ¿Entiendes? Siempre va a ser un tema, siempre va a ser un tema. Sí, porque que nosotros tenemos muchos jugadores y ahora, como te decía, con ese avance que hemos tenido en el baloncesto, de esa gran cantidad de jugadores que vienen subiendo, va a pasar más a menudo. Sí, sí. Y yo pienso que sería mejor, porque ojalá tener de sobra que buscando donde no hay. Así Digo mismo, yo, ojalá tener de sobra. Freddy, con el poco tiempo que nos queda, o ya prácticamente terminamos, tus predicciones, jugamos hoy con Contra Brasil. Tal vez qué pueda pasar, lo que se necesita para poder ganar ese campeonato, este juego de hoy. Bueno, yo pienso que Dominicana debe de plantearse en defensa. Pienso que la defensa dominicana ha estado a la altura siempre. El cuerpo técnico que encabeza el Che García siempre ha sido enfático en esa parte por lo que hemos notado. Y pienso que los jugadores defensivos de nosotros pueden tener un rol determinante en el juego de hoy. El caso de Juan Miguel Suero, que es un jugador, ¿verdad? De un escolta que tiene buen tamaño y que Claro, defensivamente te puede jugar de la 1 a la 3. da muchas cosas. Pienso que puede ser una figura, ¿verdad? Que puede emerger el día de hoy con su defensa. Y la altura que tiene, por ejemplo, Brasil, principalmente en el debajo del aro, pienso que nosotros tenemos jugadores ahí con capacidad defensiva para poder marchar con eso, como el caso de Joel Soriano y Ángel Luis Delgado. Okay. Pienso que es muy probable que en el juego de hoy veamos juntos esas dos piezas, porque por lo regular siempre jugamos con Ángel Núñez de 4, a veces Sí. los entrenadores ponen a David John también en la 4, cuando son equipos más dinámicos, pero pienso que en cuanto al chance, tenemos un chance alto, más de lo que la gente piensa, de ganar el juego de hoy. Ok. ¿Sería un fracaso si no llegamos al podio? Que mucha gente está diciendo que sí. Es que en realidad ese tipo de torneos, cuando tú conformas el equipo, siempre la meta es llegar al podio. Si tú no llegas al podio, tú piensas que no hiciste el trabajo. Es así. Ahora, el material que nosotros tenemos es un buen material, pero también los equipos que hay son grandes equipos, Claro. porque tú estás hablando de ganarle a Brasil. Que si tú pierdes de Brasil no llega al podio, Sí. pero es con Brasil que tú estás jugando. O sea, Brasil es una potencia, no de América, Brasil es una potencia del baloncesto. Claro. ¿Entiendes? Y ese equipo de Brasil le faltan muchísimos jugadores del nivel alto, que son de los preponderantes, así como nos faltan a nosotros, le faltan a Estados Unidos. O sea, pienso que en cuanto al torneo AmeriCup, por lo que he visto, los equipos van muy parejos. Pero sí, como tú dices, o sea, para los dominicanos siempre va a ser cuesta arriba no estar en los primeros lugares, porque nosotros entendemos que la selección de nosotros, y así lo sentimos, es la mejor del mundo. Claro, que eso es de corazón y queremos ganar. Obviamente está y ganar a Puerto Rico, claro. Claro, yo quiero ganar. No, pero Puerto Rico no nos topamos con ellos sino en una final. No nos vamos a topar con ellos tendría que ser en una Ojalá y final. Dios ponga ese escenario. ¿Tú te imaginas esa Jesús. ¿Tú te imaginas santísimo. esa final? Yo cojo un pasaje. Bueno, señores, esto fue
Tuvimos aquí una cátedra. Tuvimos a Freddy Sánchez, uno de los mejores coach, manager, emergente. Entonces viene una camada muy linda. Entonces, de que ha salido gente de los barrios. Freddy Sánchez, Joel La Pipa, el zurdo, Edwin el zurdo, el que ganó Sí, con Guachupita la segunda Willy liga. Soriano. Esos son ese estilo de manager y que se dedican a esto del deporte, como Freddy y esa camada que hemos mencionado, La Pipa, el zurdo. Abraham Y eso, Disla. Abraham Disla. Eso es, son jóvenes obviamente están. Eso a mí me encanta y me gustaría que puedan salir más gente como ustedes y que aporten al baloncesto dominicano y obviamente está siendo ustedes de barrio para que la gente, que yo entiendo que ustedes le dan mucho valor y a esto, que tú sabes que la alta sociedad a veces siempre vive imaginando lo que es el baloncesto, no sabiendo que ustedes ayudan a que niños se quiten de la calle, que es el valor que yo, la lectura que yo le doy. Sí, el baloncesto sirve precisamente para eso. Usted aleja, como es un torneo, un deporte que se practica en masa. En los clubes hay 70 jugadores, muchachos en una categoría. Es ideal para sacar ese muchacho de la calle que está pensando en otra cosa y traerlo al baloncesto. Le da ese chance de ser una persona de bien. Bueno, señores, ustedes saben, esto fue una conversación con Freddy Sánchez, coach del año, ha estado en muchísimos lados, ahora está con la selección. Véalo, disfrútelo. Para contrataciones, Freddy Sánchez, las redes, qué sé yo. Claro. Sí, no, estamos ahí en Instagram, Coax Sánchez con doble Z 15 y Coax Sánchez en Facebook también. Nos pueden contactar por ahí. Estamos disponibles. Él es asequible, él no es carrero. Ustedes pueden tirar. Sí, eso es barato, eso es barato. Ya ustedes saben, señores, esto fue otro episodio de Johnson Vázquez. Hasta la próxima.